¿Cuántos quieren escuchar a Jesús hablar? Ok, pues hoy vamos a estudiar las parábolas de Jesús y yo te invito a abrir tu Biblia en Mateo 13, verso 3. Y hoy vamos a estudiar la parábola del sembrador. Jesús enseñó esta parábola y es una parábola muy esencial. Vamos a comprenderla, vamos a pedirle al Señor sabiduría para entenderla. Y vamos a comenzar leyendo, puestos de pie, por favor, para honrar la Escritura. ¿Sabía usted que el 31 de octubre también se celebra el Día de la Reforma? ¿Sí? Donde los reformadores presentaron sus tesis de la gracia de Dios ante una iglesia que se había olvidado de la esencia del Evangelio. La salvación es por gracia y por medio de la sangre de Cristo. Así que hoy celebramos la Escritura, el Evangelio, todo lo que el Señor provee a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces vamos a leer Mateo 13, verso 3. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Verso 5 dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Verso 9 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Dígale al Señor, Señor, enséñame tu palabra. Vamos, dígaselo. Dígale, Espíritu Santo, eres bienvenido a mi corazón. Señor Jesús, abro mi corazón a ti para ser transformado, para ser vivificado y renovado en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Amados, Jesús, hablando un poco del contexto de cuando enseñó esta parábola, Jesús había tenido un conflicto con los fariseos. Gracias, Joe. Jesús había tenido un conflicto con los fariseos, es decir, con los líderes religiosos del tiempo de Jesús, por la aplicación del día de reposo. Jesús cambió su forma de enseñar por parábolas, es decir, relatos sencillos de la vida cotidiana. ¿Para qué? Para esconder la verdad de los sabios y entendidos, de los que se creían superiores a los demás, y enseñárselas y revelar a quienes realmente tienen un corazón dispuesto a escuchar. Por eso Jesús enseñó en parábolas, porque Él quería esconder las verdades a los que realmente no tenían un corazón para Dios. Y quería que los demás que realmente tenían esa necesidad de un Salvador comprendieran las Escrituras. Y las parábolas que Jesús enseñó son relatos sencillos, como lo digo, de la vida cotidiana. Y la parábola del sembrador es un relato muy sencillo y algo que a todos se nos va a hacer familiar, como lo es la siembra. ¿Cuántos han sembrado en sus casas? O si alguien tiene un rancho por aquí. Bueno, pero yo creo que todos hemos intentado depositar una semilla en una plantita, ¿verdad? Yo cada rato quiero sembrar chiles, macetas de chiles, pero se me secan o los gatos las hacen garras. Pero bueno, la hemos intentado, ¿sí? Y esta parábola del sembrador tiene un relato tan maravilloso que enseña una gran verdad del reino de Dios. El último verso, en el verso 9, dice, el que tiene oídos para oír, oiga, dice. Entonces significa que a partir de ese momento, el que estuviera dispuesto a escuchar fielmente captaría el mensaje. El que no estuviera dispuesto a escuchar fielmente, a indagar el significado de las parábolas, no iba a tener la revelación del reino de Dios. Por eso Jesús dijo esto, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto significa. Entonces, con esto en mente, es interesante que la primera parábola que Jesús enseñó en su ministerio fue la parábola del sembrador. Entonces, esta parábola nos enseña la importancia de recibir correctamente la palabra de Dios. Tú y yo somos llamados a recibir la palabra de Dios de una manera correcta.
Dile al que está enseguida de ti, de una manera correcta debemos de recibir la palabra de Dios. Ahora, Jesús menciona en esta parábola, en esta historia, Jesús menciona 4 tipos diferentes de tierra, de terreno. Él menciona el terreno llamado en el camino. Ahora, estos eran senderos que estaban muy duros debido al tráfico de personas y de carretas en el tiempo de Jesús. Entonces, la dureza de estos caminos era casi como el pavimento hoy en día. Entonces, era imposible que las semillas que caían en ese lugar dieran fruto. ¿Por qué? Por la dureza del terreno. Entonces, era muy fácil que los pájaros llegaran, se comieran la semilla y por lo tanto no había ninguna cosecha. Número 2, el Señor menciona otro tipo de terreno, en pedregales. Se oye como fraccionamiento, pero no, es un terreno, fraccionamiento de hoy en día. Es un terreno lleno de piedras. Ahora, los sembradores removían la tierra con el arado, como lo hacen hoy en día. Y naturalmente quitaban las piedras visibles, pero lo que Jesús está describiendo son capas rocosas debajo de la superficie. Aproximadamente esas piedras estaban a 20 centímetros de la superficie del suelo. Entonces muchas veces los agricultores, los sembradores no las percibían, no las veían, quitaban solo lo exterior, pero estas que estaban debajo de la tierra impedían que las semillas echaran raíces y por lo tanto no había fruto. Entonces, a simple vista parece que crecían pronto estas semillas, pero por la inhabilidad de echar raíces se secaban cuando salía el sol. Cuando el calor apretaba, se secaban. Número 3, tercer terreno, en espinos. En espinos. Estas hierbas que Jesús describe como espinos son realmente ortigas y cardos, las cuales son perjudiciales para los cultivos porque se apoderan del campo y lo ahogan. Y fíjate, es curioso porque en Génesis 3:17 la palabra de Dios describe las consecuencias del pecado. Y dijo el Señor en Génesis: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos, dice, te producirá, y comerás plantas del campo. Una maldición por el pecado, que viene a consecuencia del pecado, son los espinos y los cardos. Es decir, vivir una vida llenos de afán y de preocupación sin tener contentamiento en Dios. Entonces estas malas hierbas succionaban la humedad y los nutrientes del suelo. ¿Por qué? Porque crecían rápido y bloqueaban la luz para el crecimiento de los cultivos. En esencia, estos espinos roban el crecimiento saludable de la tierra. Ustedes van a salir agricultores de este lugar. Cuarto terreno, en buena tierra. Estas semillas caen en el lugar correcto. Esto es lo que Jesús estaba diciendo. Un lugar correcto, un terreno preparado. Se entiende que es donde las aves no las pueden comer, esas semillas. Entonces es un lugar donde las raíces penetran profundamente porque no hay piedras ocultas y porque no hay espinos que le robe su crecimiento. Entonces el resultado de este buen terreno es una cosecha abundante. Ahora, ¿cómo sabemos el significado de la enseñanza? Por las palabras de Cristo. En mismo Mateo 13 Jesús explica esta parábola. Porque es necesaria una explicación. A simple vista, pues bueno, Jesús, ¿de qué estará hablando? Entonces necesitamos una explicación. Y el hecho de que tú sientas un hambre y un deseo de entender a Cristo es motivo de gozo. Porque las parábolas de Jesús las habló y las enseñó para despertar el corazón dispuesto a entender las verdades del reino de Dios. Es decir, estudiar las parábolas de Cristo, amados, despierta el corazón de los verdaderos discípulos de Cristo.
Porque las parábolas de Cristo producieron un desprecio en la gente religiosa. ¿Qué está enseñando Jesús? Cosas de la vida cotidiana. Pero los discípulos, ¿sabes qué le dijeron a Jesús? Dinos qué significa esto, Señor. Dinos. Cuando estudiamos las parábolas en la iglesia de Cristo, amados, cuando recordamos las enseñanzas de Cristo, se despierta el corazón del discípulo apasionado por el Señor. Dale un aplauso al Señor si tú eres uno de ellos. Ahora los discípulos recibieron la palabra de Jesús con toda la fe de sus corazones. ¿Por qué? Porque eran las personas del tipo que no buscaban a Jesús solo por sus milagros, sino por sus enseñanzas, y estaban convencidos de que las enseñanzas de Jesús podían cambiar sus vidas, fortalecer sus corazones. En Lucas 8, verso 9, también narra el Señor la parábola del sembrador. Fíjate lo que dijeron sus discípulos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces los discípulos entendieron las verdades que Jesús estaba enseñando, no por algún don especial, amados, sino porque tenían suficiente interés. Di conmigo: suficiente interés. Vamos, dilo fuerte: suficiente interés como para pedirle a Jesús que les diera la interpretación. Cuando tú tienes suficiente interés por la palabra de Dios, es cuando Dios comienza a cambiar tu vida. Es cuando Dios se va a glorificar. Este interés es simplemente la diferencia entre los que creen y los incrédulos. El interés marca la diferencia. Y nosotros debemos de tomar esto como una guía. Es necesario tener un fuerte interés en las enseñanzas de la palabra de Dios, lo suficiente como para interrumpir nuestras ocupaciones y darle a la palabra de Dios la suficiente atención para recibir el alimento espiritual. Si tú y yo desarrollamos este tipo de vida y la transmitimos a nuestros hijos y a nuestras generaciones, escucha, estaremos siendo terrenos preparados, buenas tierras, para que la palabra de Dios sea depositada y veamos un fruto abundante en el nombre de Jesús. Es por eso, amados, que también al leer las enseñanzas de la palabra de Dios tenemos que ser gente que oremos y pidamos al Espíritu Santo en el nombre de Jesús que nos dé la interpretación correcta, la enseñanza necesaria para la aplicación diaria. Interpretación correcta para la aplicación diaria. Amén. La explicación de Jesús es tan simple y directa como la parábola misma. Fíjate en Mateo 13, verso 18. Aquí el Señor responde a sus discípulos. Verso 18 dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí está la explicación de los que forman parte de este tipo de terreno, son parte de este tipo de terreno. Son aquellos que no entienden la palabra, entonces viene el malo y les arrebata la semilla de su corazón, que es la palabra de Dios. Y dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y luego dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Verso 23: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Es impresionante cómo una semilla tiene un potencial.
La semilla del chile, dos semillitas en una maceta, te da una mata de aproximadamente 50 chiles. Ponle 40, entre 40 y 60 chiles. Y cada chile trae de 60 a 100 semillas. A esto se refiere. En este terreno la palabra de Dios da un fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Es decir, una semilla tiene el potencial de multiplicarse cuando cae a buena tierra. Ahora, la semilla representa la palabra de Dios. Y específicamente en esta ocasión representa el mensaje del Evangelio. Esto es lo que está enseñando Jesús. Entonces, la clave para entender la parábola del sembrador es entender que la semilla es la palabra de Dios. Y si yo despierto un interés por ella y yo preparo mi corazón, yo estaré siendo tierra fértil para ella. La buena tierra representa el corazón humano. Esto es lo que el Señor está hablando. Y la buena tierra representa el corazón humano debidamente preparado por la fe para recibir la palabra de Dios. Esto es lo que representa la buena tierra, un corazón preparado. Y los otros tipos de terreno, el endurecido, con piedras y con espinos, también son 3 tipos de corazones que no están preparados para la palabra de Dios. Entonces el sembrador es el que esparce la palabra de Dios o el mensaje del Evangelio. Ahora, no se aclara su identidad, porque lo más importante no es quién siembra, amados, sino el mensaje del Evangelio. El sembrador es todo aquel que proclama el mensaje de Cristo. Desde el simple hecho de invitar a alguien a una reunión de domingo, o repartir un folleto en la calle con el mensaje del Evangelio, o hasta sentarte con un familiar, abrir la palabra, enseñar la escritura, es el sembrador de la palabra. Ahora, el mensaje de la parábola tiene que ver con el terreno de los corazones de los hombres. Y encontramos 4 tipos diferentes de corazones, todos con un nivel diferente de receptividad ante el mensaje del Evangelio. Entonces la palabra corazón va a facilitar la interpretación de esta parábola. Lucas 8:15 lo dice: mas la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. ¿Sí? El corazón. Y en este momento, amados, quizá hay entre nosotros estos 4 tipos diferentes de corazones. 4 tipos de terrenos en este lugar. Algunos no oyen por la dureza de sus corazones. Otros se emocionan, luego se alejan. Otros quieren, pero los afanes les roban, y otros están siendo fuertemente impactados por la palabra de Dios en este momento. ¿De cuál eres tú? Entonces la efectividad de la semilla no tiene nada que ver con la habilidad del sembrador, amados. Tiene que ver con el corazón con la que se recibe. Y la lección central, el mensaje central de esta parábola está en la respuesta que tengamos en nuestro corazón ante la palabra de Dios. Eso es el mensaje central, nuestra respuesta ante la palabra de Dios. Y vamos a ver los 4 diferentes tipos de reacciones ante la palabra de Dios. Número 1, el que fue sembrado junto al camino. Este es todo aquel que recibe la palabra de Dios con incredulidad. Este tipo de corazón nunca es arado o ablandado por la convicción del Espíritu Santo. La indiferencia, la incredulidad y su amor por el pecado han hecho de este corazón un lugar duro e impenetrable.
Ahora, leímos hace un momento que cuando la semilla no penetra por lo duro, dice, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahora, ¿cómo el malo, es decir, el maligno, arrebata la semilla de estos corazones? ¿Cómo? Utiliza las pasiones humanas y pecaminosas, que son el temor a lo que puedan pensar los demás. Pero ¿qué va a pensar de mí la gente? ¿Qué va a pensar de mí si yo sigo a Jesús? El orgullo, así se arrebata la palabra de tu corazón. La obstinación, el querer creer a mi manera y no conforme a la palabra de Dios. Somos obstinados muchas veces. El ser humano es obstinado a sus tradiciones, a sus religiones, cuando la palabra de Dios es clara en cuanto a la verdad. El prejuicio contra las iglesias, es que ahí te lavan el cerebro. Sí, amados, el Señor te lava el corazón y el cerebro, y todo te lava el Señor. Dale un aplauso al Señor. Hay que echar fuera los prejuicios. Entonces, la semilla en este tipo de terreno no fue bien recibida. Y es un lugar donde esos pensamientos enfocados en deseos carnales impiden que la semilla dé fruto. En Marcos 9:23 Jesús dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Yo quiero hablarte, iglesia. Si tú te sientes endurecido por tus malas decisiones, si tú te sientes endurecido y sin fe y sin esperanza, escucha bien, fe verdadera no es la que nunca lucha con la duda. Fe genuina es la que se aferra a la esperanza a pesar de la duda. Aférrate a la verdad, aférrate a Cristo en medio de tus situaciones adversas. Y para quienes luchan con la duda, no tengas miedo de seguir creyendo mientras atraviesas tus preguntas. ¿Por qué? Porque Jesús te acompaña durante las temporadas de duda. Durante esas temporadas donde te sientes como con un futuro incierto, Jesús no se intimida por tus preguntas. Él sigue ahí y te va a seguir porque Él te ama y está buscando tu corazón. No dejes que tu corazón se endurezca, no lo permitas. Hebreos 3:14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, ¿cuántos están escuchando la voz de Cristo hoy? Dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El escritor de Hebreos se refiere al pueblo del Señor cuando salió de Egipto, que en el desierto se endurecieron contra Dios, viendo los milagros de cómo Dios los había sacado de Egipto. Hoy, iglesia, el Señor está hablando, no endurezcas tu corazón. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Iglesia, la misma confianza que tuviste en Dios para salir de Egipto, tú debes de tenerla hasta el fin. No permitas que el calor del desierto o que las pruebas del desierto endurezcan tu corazón. Sigue confiando en el Señor. No te dejes endurecer por la incredulidad. Y no seas obstinado con Dios. Aprende por el consejo para que no tengas que aprender por las consecuencias. Algunas maldiciones familiares se vienen repitiendo generación tras generación por la obstinación. Decide creerle a Dios y arrepentirte por la dureza de corazón. Que se rompa el pasado, que se rompa tu obstinación. Porque el Señor quiere hacernos tierra fértil para su palabra. Número 2, el que fue sembrado en pedregales. Este es todo aquel que se arrepiente superficialmente. Es todo aquel que lo hace de una manera superficial delante de Dios.
La delgada capa de tierra ilustra el corazón poco profundo que responde superficialmente. Responde emocionalmente, pero no está dispuesto a ir más allá de cierto nivel de comodidad o compromiso. Estos son lo opuesto a los de corazón duro. ¿Por qué? Porque parecen interesados y receptivos. Y Jesús dijo, reciben la palabra con gozo en Lucas 8:13. Es decir, creen por algún tiempo, dan la apariencia de ser salvos, pero luego se alejan con la misma facilidad que llegaron. Y muchos se ofenden fácilmente y se alejan porque no quitan las piedras de su corazón. Jesús dijo en Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, aquellos cuya fe es meramente temporal, quizás tienen un motivo egoísta por el cual reciben la palabra con gozo. Tal vez piensan que Jesús va a arreglar mágicamente su vida y sus problemas, pero no toman en cuenta el costo de seguir a Jesús radicalmente y no en un arrepentimiento superficial. Entonces debemos de considerar y meditar esto, que cuando un recién convertido está gozoso, no necesariamente es una señal de conversión. La señal de una conversión es la perseverancia. Primera de Juan 2:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Permanecer, iglesia. Permanecer. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Por qué muchas veces no hay paz en nuestros corazones? Porque no hay perseverancia en la palabra. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Dios no está diciendo, tú guardarás en completa paz aquel en cuyo pensamiento en ti se emocione. No, perseverar, iglesia. En la perseverancia está tu bendición. En la perseverancia está tu restauración. En la perseverancia está el ánimo que el Señor traerá cada día, la esperanza que el Señor depositará en tu corazón. Pero tenemos que perseverar. Dale un aplauso al Señor, porque hay promesas para todo aquel que persevera. Amén. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Si tú estás pasando por el fuego de la prueba, es para que tu fe sea refinada, porque nuestra fe es más preciosa que el oro. La prueba no es para que dejes de dar fruto, la prueba es para que eches raíces. Quita las piedras de tu corazón. Las pruebas son para que tú y yo nos afiancemos más en Cristo. No es para que dejes de venir a la iglesia cuando todo te va mal o cuando tienes lucha. Las pruebas deben de anclarte a Cristo, deben de hacerte echar raíz. Eso es lo que el Señor busca cuando de cierta manera Él permite pruebas en nuestras vidas, para ser purificados como el oro. Número 3, el que fue sembrado entre espinos. Este es todo aquel que se encuentra demasiado preocupado y absorbido por los asuntos de este mundo. Similar al oyente superficial, pudiera parecer que responden positivamente al evangelio, pero no permanecen en él. Este no es un incrédulo de corazón duro, no. Tampoco una persona superficial o emocional, no. Simplemente esta persona está demasiado enamorada de este mundo, demasiado obsesionada con los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. En Lucas 16:13 Jesús enseñó,
Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, no es más perjudicial a la verdad, escucha bien, nada es más perjudicial a la verdad del evangelio que el amor por las riquezas y placeres de este mundo. Esto es precisamente lo que representan las malas hierbas y los espinos en la parábola. Es el egoísmo y el deseo pecaminoso por tener más y más y más. Y yo no estoy hablando de ser conformistas en la vida, pero las riquezas y los placeres de este mundo, cuando se convierten en nuestro Dios y en nuestra prioridad, nos perdemos la bendición de Dios. Vuelvo a repetir, las riquezas y placeres de este mundo no son malos en sí, sino el amarlos por encima de Dios. El Señor enseña en Timoteo que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y tú ves por qué familias se deshacen, por qué tanta muerte, por qué tanta traición, por amor al dinero. No está mal tener dinero, está mal que el dinero te tenga a ti. Y que cuando no hay te quieras volver loco. Cuando el Señor nos llama y nos da la estrategia para no ser atrapados por los espinos, por los cardos. ¿Sabes dónde está la estrategia? Filipenses 4:4, acompáñame por favor. Mira cómo el Señor nos da la estrategia para que nuestro terreno, nuestro corazón esté libre de espinos y de cardos. Dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. La vida en Cristo es una vida alegre, amados. Alegre. No somos dueños de funeraria para estar así callados todo el tiempo. No. Que en Cristo Jesús hay un gozo. Hay un gozo que viene del Espíritu Santo. Dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. ¿Cómo recibimos paz en nuestras vidas? Aquí está la estrategia. La paz de Dios cuidará su corazón, su mente, mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No se dejen no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cómo me libro de los espinos? ¿Cómo libro mi terreno de los espinos? Gozándome en Dios, orando por todo, no preocuparme y dar gracias a Dios por lo que ya ha hecho en mi vida y pensar de la mejor manera. Dele un aplauso al Señor. Así nos libramos del afán y de la preocupación. Y número 4, por último, el que fue sembrado en buena tierra. ¿Cuántos quieren ser buena tierra para la palabra de Dios? Este es todo aquel que oye la palabra de Dios y responde de manera favorable a la Escritura. Es todo aquel que permanece fielmente, aún en las pruebas, aún en el dolor. Es todo aquel que permanece en el Señor y se fortalece en el poder de su fuerza. La buena tierra es la barbechada por el arrepentimiento y la humedecida por el agua de la palabra de Dios. La buena tierra es aquella que se ara con el arrepentimiento y la que se humedece con el agua de la palabra de Dios. Cuando tú vives un constante arrepentimiento y una humildad delante de la santidad de Dios, reconociendo que es necesario en tu vida y que sin Él no puedes salir adelante,
riegas tu corazón con el agua constante de la palabra de Dios, tú vas a hacer de esas tierras humedecidas, rojas, listas para que la semilla sea depositada en todo momento. ¿Alguien ha visto la tierra cuando va a ser sembrada? Allá él sí, ¿verdad? Roja, roja, humedecida. Hasta se puede ver la riqueza de esa tierra, porque está lista para la palabra de Dios. La señal de una fe auténtica, iglesia, recuerda esto, es la perseverancia. Juan 8:31 dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la señal de un cambio en mi corazón, de la salvación en Cristo? Es la perseverancia. La perseverancia. Y esto nos dice, amados, que el fruto espiritual en nuestras vidas debe de ser abundante y obvio. No tan escaso que sea difícil de encontrar. Nuestra decisión por Cristo, nuestra confesión por Cristo debe de ser obvia y radical. A esto se refiere. Permanecer es la evidencia de ser verdaderamente un discípulo de Jesús y confirma que la palabra de Dios fue sembrada en buena tierra. El permanecer, el permanecer. Si alguien me puede ayudar con música, por favor, para orar. Esta parábola es un recordatorio que cuando proclamamos el evangelio o enseñamos la palabra de Dios a nuestros familiares, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, los resultados pueden variar de acuerdo con la condición de los corazones de los oyentes. El éxito o fracaso no depende de nuestra habilidad como sembradores. No me vas a echar la culpa porque la palabra de Dios no dé fruto en tu vida. Yo siembro. Yo cumplo con mi parte. Ustedes son llamados a cumplir con su parte. Porque a mí me ha tocado y me tocó estar en el mismo lugar, en el mismo momento. La misma semilla se dijo, la misma semilla se sembró. Y pude ver vidas transformadas como la de tu servidor. Y pude ver vidas frustradas. Y me dolió en mi corazón. No fue la culpa del sembrador, no fue la culpa de la iglesia. Fue la disposición del corazón. Si somos fieles a la tarea, algunas semillas que se esparzan encontrarán buena tierra. Ténganlo por seguro. Tenemos que ser una iglesia que siga dando testimonio. Esa es también una siembra. Un ejemplo de honrar a Dios, de integridad, de humildad, de amabilidad, predicar con el ejemplo. Y seguramente esas semillas encontrarán buena tierra. Y el resultado va a ser mucho fruto abundante, un fruto que permanece. Cuando tú ores por tu vida espiritual, cuando tú ores por la vida espiritual de tu familia, no ores para que Dios te dé experiencias solamente en Dios. No ores para que solamente puedas disfrutar un momento con Dios. Ora para que tú y tu familia puedan permanecer en la palabra. Ora por permanencia. Ora por fidelidad a Cristo. Ora por mantenernos a pesar de las pruebas. Cuando ores por tus hijos, no le pidas a Dios una vida fácil. Pídeles que en la vida aprendan a ser recios con la vida, trabajadores, valientes, esforzados, guerreros, pero con un corazón sensible para la palabra de Dios. Pídele al Señor que los libre del emocionalismo,
de tener a Dios solo como Dios en una temporada de sus vidas. Pídele a Dios que les libre de los afanes, de las preocupaciones de este mundo, y que el Señor sea su prioridad. Pídele al Señor una buena tierra para sembrar la semilla de su palabra. Si tú tienes un buen corazón para la palabra de Dios, te felicito. Asegúrate de permanecer en Él. Pero si en este momento tú reconoces que hay algunas piedras en tu terreno, algunos espinos, o hay dureza, pídele al Señor que limpie tu corazón. Pídele al Señor. Pídele al Señor ahí en tu lugar. Dile al Espíritu Santo: Señor, remueve esta tierra. Ven y barbecha mi corazón. Ven y barbecha mi corazón. El Espíritu Santo quiere remover la tierra de nuestro corazón. Quiere ablandar nuestro corazón. ¿Por qué no te pones de pie y sigue buscando la presencia de Dios? Sigue buscando la presencia de Dios. Dile al Señor: aquí está mi corazón. Dile al Señor: aquí está mi corazón. Vamos, vamos. Perdóname si me he endurecido, Dios. Si he sido obstinado. No quiero aprender, Señor, por consecuencias. Quiero aprender por el consejo. Líbrame de las malas consecuencias. Hoy no resisto tu voz. Hoy no endurezco mi corazón. Señor, líbrame de los pedregales en mi alma, Señor, en mi corazón, en mis actitudes. Líbrame de la queja, Señor, de estar viendo siempre lo negativo, lo malo que me sucede, y olvidarme que tú has sido bueno, Señor. Líbrame de eso. Líbrame, Señor, de perseguir el espejismo de las riquezas por encima de ti, por encima de mi familia, Dios. Espíritu Santo, ven y sopla sobre el corazón de tu iglesia y despierta a tus discípulos, Señor. Despierta. Despierta, Espíritu Santo, el corazón de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Levanta tu mano y empieza a pedirle al Espíritu Santo: Señor, dame un interés perseverante por tu palabra. Oh Señor, un interés venga sobre mi vida. Vamos, vamos, pídeselo. Pídeselo. Jesús fue el maestro más práctico y más sencillo que predicó en esta tierra. Usó situaciones tan comunes como la agricultura, pero eso hacía que se despertara los que querían más de Él. Dile al Señor: Señor, revélame tu palabra cada día. Oh, mi maestro, revélame tu palabra. En el nombre de Jesús. Que como iglesia, Señor, la religiosidad nunca entre a nuestros corazones y nos lleve a despreciar y a menospreciar tus enseñanzas tan sencillas, Señor, y fáciles de entender. Gracias, Señor, porque fueron reveladas para los que tienen hambre y sed de justicia, para los que quieren realmente un encuentro contigo, Señor. Esos somos nosotros, amados. Todos aquellos que la religión nos descalificó, todos aquellos que no podíamos agradar en nuestras propias fuerzas, no podíamos agradar a Dios, no podíamos caminar con Él, pero a esos vino Cristo, a todos los pecadores, a salvar lo que se había perdido. En el nombre de Cristo Jesús. Corazones ablandados, humedecidos por el agua de tu palabra, Señor, y removidos por la convicción del Espíritu Santo.
Termino con esto. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esto quiere decir que Dios es tan bueno que sea lo que te falta en tu vida. Tal vez te faltó misericordia. Tal vez te hubiera gustado que tuvieran misericordia algunos que te trataron mal. Tal vez te gustaría llenar un vacío que ni las riquezas llenaron, que ni el éxito terrenal llenó. Tal vez te gustaría ser alguien perdonador, alguien que no sea iracundo. No tienes eso. La palabra de Dios es un implante en tu vida. Viene, es sembrada y provee lo que tú no tenías. Y lo que todos aquí nos caracteriza que no teníamos era la habilidad de ser transformados por Dios. La palabra implantada puede salvar nuestras almas. Precioso Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tu palabra. Si hay alguien aquí que necesite recibir a Cristo en su corazón, que necesite realmente rendirse al Señor con una decisión radical, hágalo en este momento. Jesús dice en su palabra: yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno escucha hoy mi voz y abre la puerta, yo entraré en él, cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere entrar a los corazones, darles vida eterna y una nueva vida en esta vida terrenal. Si tú me ves a través de esta transmisión, este es tu día de salvación. No dejes perder más el tiempo. No pierdas más el tiempo. Hoy es tu día. Repite esta oración después de mí, levantando tu mano derecha. Dile: Señor Jesús, gracias por ser mi Salvador. Gracias por ser la luz, Señor, que en mis tinieblas yo he necesitado todo este tiempo. Te recibo hoy en mi corazón. Me arrepiento de mis pecados y decido creer en Jesucristo como mi único Salvador y Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por el perdón que hoy me otorgas, en el nombre de Jesús. Amén.